Acá está con nosotros Miriam Bregman. Miriam, a ver, así te saludo bien. ¿Cómo son los estudiantes esta fecha? Porque estamos a ver, recién se fue... Mira, podemos hablar de otro tema. Ahí está, ¿viste? La hice a propósito. Que no es el mejor momento para venir a hablar. Osuna estaba malo que perdió Boca, Casamiguel estaba contenta porque le fue bien a Gimnasia, y Estudiantes no le fue muy bien. Cambiemos de tema. 40, vale, y vamos a un tema que creo que es peor todavía. El 40% de aumento de transporte impacta, a ver, te pregunto desde el lugar, porque es algo que siempre discutíamos con Ernesto Díaz, incluso con Lourdes también, porque yo me pongo a pensar en el valor. 40, se va a 40, 25. De 18 a 25 con 20. De 18 a 25. 40%. ¿Sigue siendo un valor relativamente accesible o no es accesible? No lo sé. No quiero ponerme en el lugar de la persona que no tiene. Claro, lo que pasa es que tenés que ver varias cosas. Uno, que no es que solo aumenta el transporte, sino que viene el aumento de las tarifas de luz y gas, la inflación, el aumento... Prepagas. Todo lo que puede consumir una familia está aumentando. Entonces, este aumento se suma a eso. No es que lo podés analizar como un elemento aislado. Más allá de muy mal servicio, porque algo que te dicen todos quienes viven en el conurbano, que en la pandemia se recortaron muchos servicios que nunca fueron reintegrados en su totalidad. Entonces, a un peor servicio, y te voy a plantear una idea que siempre discutíamos con Nadia, que era... ¿Vos estarías de acuerdo que el transporte deje estar en manos privadas? Porque ¿qué pone el privado? No pone absolutamente nada, totalmente subsidios, no renuevan las unidades, no dan un buen servicio. Lo único que hacen es aumentar el boleto, y el boleto encima lo aumenta jugando con el subsidio que le da el propio Estado. Sí, además habría que investigar dónde fueron todos los subsidios que han recibido estos años, porque no se ve que haya mejorado notablemente la calidad del transporte público en la Argentina, sino todo lo contrario. Por supuesto que debería ser un servicio totalmente estatal y que esté controlado por los trabajadores y organizado el recorrido con participación de los vecinos, algo que es elemental, Eso es buenísimo lo que está diciendo Miriam, porque a veces yo veo, por ejemplo, hay 4 líneas colectivas con diferencia de 5 cuadras, 10 cuadras, que no pasan en ningún lugar del mundo. Y van a provincia de Buenos Aires, llegan a un lugar y no van más, o nadie controla el recorrido. Hay gente que, a ver, por ejemplo, el tren, el Roca, el Sarmiento, 12 de la noche ya no tienen más frecuencia. Bueno, también, o el subte que se corta durante la noche. El mozo que termina de laburar en un restaurante en el turno de noche y no puede irse en tren. Bueno, pero ¿quién sabe cómo funciona el servicio? Los trabajadores que saben cuáles son los problemas que enfrentan cotidianamente en el servicio, y los usuarios. Entonces, el control de trabajadores y usuarios sobre ese servicio estatal, para que tampoco sea alguien que en una oficina controle y tampoco vas a saber a dónde van los subsidios, ni cuál es el recorrido del colectivo, porque además, en general, no toman transporte público quienes gobiernan, ¿no? Bueno, comienza agosto mañana con el aumento de transporte y otros tantos, como bien mencionabas, Miriam, pero también mañana la expectativa estará puesta en los primeros nombres que dé Sergio Massa como ministro de Economía. Martes renuncia, se tratará el reemplazo de la presidencia de la Cámara, y el miércoles los primeros anuncios, las medidas. ¿Qué expectativas tienen? Mirá, primero hay que ver lo que estamos viviendo. No es que se nombra un superministro y estás agregando a alguien al gabinete. Hay realmente un desplazamiento del gobierno, hay un cambio de gobierno. Mi primera definición es que es sumamente antidemocrático, porque se le está dando un poder, un superpoder, una concentración de funciones ejecutivas a un ala del Frente de Todos, al ala derecha del Frente de Todos, y nadie votó a Sergio Massa para eso. Es decir, primero, este gobierno ya fracasó, es un gobierno que claramente incumplió el contrato electoral, las promesas electorales por las cuales llegó al gobierno, que empezaban por esa frase que tanto decían, llenar la heladera, ¿no? No llenaron ninguna heladera, continuaron administrando la herencia macrista y profundizaron algo que es terrible en la Argentina, que es la desigualdad. Los ricos son más ricos y los sectores asalariados han cedido parte de su tajada, la renta nacional, para dársela a esos sectores más concentrados de la economía. Entonces, en ese marco le dan el poder a una persona amigable con los mercados, amigable con los sectores más concentrados de la economía, amigable con el campo. Ya dijo Sergio Massa que se va a reunir rápidamente con la mesa de enlace, que no parece... Pero pide 100 días. Mira, pero no parece que esos sean los sectores que más sufren en la Argentina, ¿no? ¿Dónde están los jubilados, los trabajadores, esta gente que está esperando 2 horas un colectivo? Yo creo que la intención son los necesarios. Son necesarios, claro, los que tienen los que tienen los carachicas. No coincido, porque lo que ¿se puede generar ingreso de divisas sin el campo, sin esa mesa de enlace? No, el campo se apropia de una renta diferencial, de condiciones extraordinarias, y como siempre explico, cuando vos mirás la renta de ingreso, ¿cuáles son los ingresos del Estado?
los derechos de exportación son solo 9%. Entonces que no lloren tanto porque no son los que están manteniendo a la Argentina. ¿Y qué hacer entonces con la mesa de enlace? Y bueno, hay que tomar medidas en serio. Para empezar hay que nacionalizar las grandes empresas concentradas del agronegocio junto con el monopolio de comercio exterior. No puede ser que 4 cerealeras te manejen la entrada y salida de divisas del país. ¿Por qué? Bueno, hay que tomar medidas en serio. Entonces nosotros creemos, por eso te marco lo antidemocrático de cómo asume Sergio Massa como un nuevo gobierno decidido entre 3 personas. Antidemocrático. Pero es ministro, totalmente antidemocrático. Pero es ministro, si no... No es un ministro. Juan Cruz, ¿te parece que es un ministro con todas las funciones que va a concentrar? Pero que con históricamente, el poder? ¿Y Alberto Fernández qué va a hacer? ¿Me contás vos qué va a hacer Alberto Fernández? Sos mala. Hablar de Argentino Junior. ¿Qué va a hacer Alberto? No, yo no soy mala. No, ya sé a qué te estás refiriendo. Y obviamente que el poder político iba a estar concentrado en la figura de Sergio Massa. ¿Quién lo votó a Sergio Massa para eso? La gente, en el Frente de Todos, como diputado nacional. No, lo votaron como diputado nacional. Los ministros no se votan. No, yo creo que es... En el país del mundo se votan los ministros. No, pero no es que no está asumiendo como ministro. Se vota el jefe de gabinete. Con las funciones ¿Vos te parece que asume como ministro con... Pero agricultura e industria pertenecían a economía. Pero en serio me decís que vos te parece que es un... Algunos le dicen... No dice eso ninguna editorial de ningún diario de hoy, empezando de lo más no soy de creer un poco en esas editoriales. Pero fíjate, a mí me parece que sería mucho más democrático que se llame una asamblea constituyente y que sea el pueblo el que decida cómo quiere salir de esta crisis. ¿Por qué lo tienen que decidir 3 personas? No todo es una asamblea popular. No, claro que sí. No todo es asamblea popular. Claro que sí. Claro, no, asamblea popular no, dije asamblea constituyente que sea libre, que sea soberana y que discuta qué medidas. Porque han logrado imponer 2 cosas, Juan Cruz. Una, que viene este hombre súper salvador, y que siempre es alguien de derecha. Vos fíjate que todos los salvadores siempre es alguien más de derecha y que de la crisis solo se sale con ajuste. Y ajustándose 40 años que vienen en la Argentina y estamos así, endeudando, fugando y ajustando, llegamos hasta acá. ¿Qué te dice que esta vez va a ser distinto? Decime vos una sola cosa que te haga esperar que esta vez, con medidas clásicas de la derecha, vos vas a salir de la crisis en la cual está la Argentina. Yo creo que es antidemocrático y que debería haber una asamblea constituyente donde se discuta cómo se sale de esto, donde el pueblo puede opinar, cosas que hoy no te dan participación. 3 personas se juntan en Olivo y deciden hacer un cambio de gobierno. Eso no se votó. Entre las medidas que de un sector del Frente de Todos, si querés más el que estaba a la izquierda del Frente de Todos en esta descripción que haces, venía agitando mucho la idea del salario básico universal. No, hay dudas de eso, si eso va a avanzar o no va a avanzar. Con Batakis parecía que no, pero acá se abre también la opción de una alternativa que se está manejando. De hecho, algunos integrantes de ese frente tienen un proyecto que estarían presentando próximamente, que es para dar una cantidad de dinero a los que están por debajo de la línea de indigencia, ¿no? Que permitiera salir de la línea de indigencia. Si eso se presentara, ¿ustedes acompañarían una posición, una medida de estas características? Eso se lo tenés que preguntar primero al Frente de Todos, porque ¿sabés qué pasa? Me preguntan a mí, ¿yo qué haría? ¿Y qué va a hacer el Frente de Todos que ya dijo que no lo acompaña? Entonces yo vivo pronunciándome sobre cosas que no se ponen de acuerdo con ellos. ¿Sabes por qué? Porque el Frente de Todos ha adquirido la costumbre del tero. Cacarea en un lugar y pone el huevo en otro, para desconcertar. Entonces te dicen salario universal. La campaña electoral decían ley de humedales, sí, ¿te acordás que festejaban en un spot? ¿Vos qué viste, ley de humedales o acuerdo con el FMI? Acuerdo con el FMI. Bien, pero no viste spot por el FMI. No te decían, vóteme que yo te voy a llevar de nuevo el camino al FMI. No, pero Alberto también en campaña dijo que iba a acordar con el FMI. También fue parte de la campaña. ¿Cómo? Creo que nadie dijo que no iba a acordar con el FMI. No, tiraron una querella en tribunal. Alberto Fernández presentó una querella en tribunal diciendo que era nulo el acuerdo. ¿Creo que nadie de todos hizo campaña diciendo que había a romper con el fondo? No. Ah, bueno, entonces. No, pero no cambies. Bueno. Tu albertismo es muy resistente, pero no fue eso lo que pasó. Está la realidad. La realidad no es esa. La realidad no es esa. La realidad es que te prometían ley de humedales, te prometían un montón de cosas y lo que avanzó en la Cámara de Diputados de extractivismo, avanzó toda esa pedida. Por ejemplo, hace unos días se votaron beneficios a las automotrices, un sector que ha ganado claramente la Argentina, retenciones 0 hasta el 2031. No se vota salario universal. Entonces, y eso lo vota todo el Frente de Todos, todo, en todas sus alas, junto con Juntos por el Cambio. Esa es la realidad, lo que pasa ahí. Entonces yo creo que hay que terminar con esto, de tirar para la tele debates como salario universal y después gobernamos con el Fondo Monetario y dándole el dólar soja. Miriam, ahí estamos acá. Miriam, recién discutíamos el tema del transporte. Vos estás siendo directamente muy concreta. Me quedo también con esta frase de que es antidemocrático la elección de un ministro. No la puedo entender. Porque no es un ministro lo que están eligiendo. Están haciendo primero 2 cosas. La primera que te mencionaba es que ya el gobierno incumplió su contrato electoral. No cumplió ninguna de las promesas que dijo
cuando se presentó como una alternativa al macrismo, hizo todo lo contrario, no llenó la heladera y administró la herencia macrista y en algunos puntos, como salarial, jubilaciones, la profundizó. Entonces eso por un lado. Segundo, porque hay un desplazamiento del gobierno. Se le da el poder a un ala, el ala derecha del Frente de Todos, señalada por todos como un ala derecha, de una persona como Sergio Massa, que las encuestas le daban bastante bajo. Bastante pobres los resultados, y llega a través de un golpe de mercado, en medio de una corrida cambiaria, es decir, los factores de poder influyeron mucho para que Batakis dure unos días y tengan que poner a Sergio Massa. Entonces no estás haciendo un cambio de ministro como te podría decir Guzmán Batakis, eso fue un cambio de ministerio, ahora le están dando el poder claramente a uno de las tres patas del Frente de Todos con anuencia clara de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Eso sí, pero decidido entre tres personas, eso no fue lo que se eligió. E insisto, y se lo dan a una persona que no le dan los números como para ser presidente. ¿Cuál sería una medida en este caso que pudiera contrarrestar el esquema en el que estamos? Por supuesto, conocemos la medida, el Frente de Izquierda de los Trabajadores es el único en campaña dijo que no había que acordar con el fondo, que la deuda era ilegítima, pero en este contexto, en esta Argentina en crisis hoy, ¿qué alternativa hay, sobre todo para mejorar las condiciones de los que peor están? Está bien que lo recuerdes, porque lo que nosotros dijimos es muy concreto, y es que no había posibilidad de llenar la heladera si se acordaba con el fondo y se cumplía el acuerdo nulo, desastroso que hizo Mauricio Macri, ¿no? Porque digo, porque recién la escuchaba a Bertoli y parece que llegaron en un plato volador hace 15 minutos. No, hundieron el país hace muy poquito. Y pasó eso, realmente fue incompatible llenar la heladera con cumplir con el FMI. Nosotros estamos haciendo una serie de propuestas de 6 medidas urgentes que son totalmente distintas a los que hoy se propone, que son todas medidas de ajuste. Empezando por una medida elemental y urgente, es aumentar salarios y jubilaciones a la medida que va aumentando la inflación. Ningún trabajador, ningún jubilado, ninguna persona que cobra ayuda social puede perder contra la inflación. Esa es una primera medida urgente. Segundo, tenés 4 o 5 empresas manejándote y extorsionando con la entrada y salida de divisas del país. Hay que nacionalizar ya el comercio exterior y tomar el control, con control de los trabajadores, como aclaré en el transporte, para que no haya ninguna duda dónde van esas divisas, y tomar el control de la entrada y salida de divisas del país. No puede ser, en el país tenés los puertos privados, empresas que ni siquiera, la mayoría son transnacionales, que te manejan la entrada y salida de divisas. En el país entraron dólares, porque es al revés que en otros momentos. Hay récord de entrada de dólares, pero no queda nada. Entonces tenés que controlar el comercio exterior. Tenés que nacionalizar todas las grandes empresas alimenticias que especulan con los precios. Vos no podés dejar que la gente se muera de hambre. Se da un fenómeno particular que los propios, que te digo porque me lo cuentan ellas, que su mayoría son mujeres, trabajadoras de la industria de la alimentación, que ya no pueden comprar los alimentos que ellas producen. Es decir, van a laburar, producen determinados alimentos, después no pueden comprar lo que ellos mismos producen. Entonces ahí tenés otra medida urgente, romper con el FMI. Ese acuerdo es nulo. Es nulo. Si Alberto Fernández mismo lo denunció a la justicia diciendo que era un fraude, si el otro sector del Frente de Todos no lo votó porque era bochornoso, ¿por qué hay que seguir cumpliendo? Que ese acuerdo hay que anularlo, no va más, Miriam, hay que terminar con eso, si no, te puedo seguir nombrando algunas medidas, te dije 6, pero bueno, te nombré 3, creo, 4. Pregunto a Miriam Bregman. Miriam, de acuerdo a lo que va a pasar en la Cámara de Diputados, ¿estás de acuerdo con lo de Cecilia Moró, presidente de la Cámara? No, eso es una decisión que tienen que tomar quienes la eligen, es de la primera minoría tiene que decidir. No, porque viste que dentro de Juntos por el Cambio tiraron una especie, fue el propio Negri quien tiró una idea de... no, pero Juntos por el Cambio le gusta llamar la atención, ¿no? No sé, que haga lo que quiera Juntos por el Cambio. Nosotros siempre, como práctica histórica del Frente de Izquierda Unida, nos abstenemos en la elección del presidente de la Cámara de Diputados por lo que significa la sucesión presidencial. Pero no tiene que ver con esto. Nosotros lo que nos interesa opinar el día martes es lo que hablábamos antes aquí. ¿Qué es lo que está pasando y cuál debería ser la solución frente a esto que, como ya te dije antes, considero que es una resolución antidemocrática de una crisis enorme? Y una cosita más, si festejan los mercados, agárrate los bolsillos, ¿no? Porque lo que se están esperando es que sean medidas a favor de los jubilados, a favor de los trabajadores. Sí, pero a veces también tenés que tener un espaldarazo de los mercados para que esto tampoco nos termine. Bueno, claro.
Eso lo venimos escuchando. No necesariamente un espaldarazo de los mercados tiene que ver con genial esa idea. cachetazo. Es genial esa idea porque hace solo 40 años que venimos escuchando eso. Incluso a Alfonsín le dijeron, no, tenés que cerrar con el FMI. Terminó acordando con el FMI, hiperinflación. Menem, el hijo preferido del Fondo Monetario de Estados Unidos, el que llegó a hablar de relaciones carnales, estalló la convertibilidad. De la Rúa, ¿querés que te vaya nombrando uno por uno? Miriam, a ver qué puede pasar. Si de ser Cecilia Moró serían las 2 presidencias de las cámaras de mujeres, ¿no? Y la primera en la Cámara de Diputados. Sí, exacto. Massa adelantó, bueno, el déficit fiscal suena ajuste, siempre se lo destaca. Hay que ver cuáles van a ser esas primeras para no hacer futurología, como dijimos, y no especular tanto. Pero sí también habló, además de el objetivo de captar dólares, alivios. El masismo habla mucho de alivio, ¿no? De ayuda, así como se dio el alivio a los monotributistas, por ejemplo, a los independientes, se hablaba también de ese aumento, como se hizo por decreto, a los trabajadores a inicios del 2020, también a jubilados, a los estatales. ¿Eso compensa para que esos números cierren, teniendo en cuenta la realidad que hoy tiene la República Argentina? Sí. No el país ideal que vos describís y que vos soñás. Claro. Yo peleo por el socialismo, totalmente. Lo digo, soy anticapitalista y peleo porque gobiernen los trabajadores y trabajadoras de este país. Ahora, hay un informe que no es del Frente de Izquierda ni de mi partido el PTS, sino de la CTA, de Cifra, la central Cifra de la CTA, que está Basualdo y otras personas que acaban de sacar un informe esta semana. Es feroz el diagnóstico sobre lo que ha hecho el gobierno del Frente de Todos, puesto en número porque es un informe técnico, de cómo la clase trabajadora ha perdido parte de sus ingresos en favor de los sectores más concentrados de la economía. Es terrible. Ellos agarran desde el 2016 hasta la actualidad. Muestran lo que pasó durante el gobierno del neoliberal Mauricio Macri, lo cual a nadie lo asombra, pero muestran con números la continuidad de esas cifras. En la Argentina, durante el gobierno... Pandemia y crisis Rusia-Ucrania de por medio. Sí, bueno, ¿no? Pandemia y crisis también podrías haber dicho, como hay pandemia, le digo al Fondo Monetario que no le puedo pagar, como hay pandemia, decido ayudar a los que menos tienen y no seguir votando exenciones impositivas a los sectores más concentrados de la economía. Entonces, no creo que Massa sea el hombre que eligen precisamente para eso y que por eso festejan los mercados. Tampoco, acá hay alguien que escribió sobre Massa, como dice él muchas veces. Evidentemente, si festejan los mercados es porque no ven que el rumbo va a ser terminar, por eso ni siquiera lo que yo peleo, terminar con el aumento de la desigualdad que ha producido este gobierno, porque no solo aumentó la pobreza, aumentó la desigualdad, los ricos se hicieron más ricos en el gobierno del Frente de Todos, lo tienen que decir y lo tienen que asumir. Su gobierno llegó hablando contra la herencia macrista e hizo a los ricos de este país más ricos, por eso cada cosa para la crisis es dólar, soja, los transportistas salen a pelear, consiguen aumento. Bueno, acá el problema que tienen los trabajadores y trabajadoras de este país, que tienen las dos direcciones de las centrales sindicales totalmente subordinadas al gobierno y meta acto oficial, no lo ve en la calle, lo ve solamente los actos oficiales. ¿Cuál es el primer planteo que le van a hacer Sergio Massa ya como ministro de Economía, desde el Congreso? No, creo, desde el Congreso... Ante todo vamos a reiterar algo que mencioné acá y que ya lo planteamos en la sesión y que se niegan a discutirlo, porque en la misma sesión que votan beneficios para los grandes empresarios, se niegan a discutir un proyecto que tenemos presentado para la actualización de salarios y jubilaciones. Nos parece que esa es la medida más urgente y, como te decía antes, ante la deserción de todo reclamo a la cabeza de los trabajadores y trabajadoras de las direcciones de la CGT y la CTA, nosotros creemos que hay que poner en pie un encuentro de todos los que están luchando, porque luchas en el país hay muchísimas. El problema es que se está peleando divididos. Mira, te pongo un ejemplo, los trabajadores vitivinícolas de Salta. 47.000 pesos es su ingreso. 47.000. Con lo que te decían recién, que en el interior es más caro el transporte. Bueno, entonces hay que unir todas esas peleas en un encuentro de trabajadores ocupados, movimientos sociales y demás para empezar a imponer las medidas que necesita la clase trabajadora. Miriam, muchas gracias por estar con nosotros. Mónica Litze también muchas gracias por estar con nosotros.